Dicen que de las únicas cosas que no te puedes librar es de los impuestos y de la muerte. Y precisamente por eso el día de hoy vamos a hablar de qué impuestos tengo que pagar a la hora de hacer una transacción inmobiliaria. Qué gusto saludarte, Clau. Igual, Lisa, muchas gracias. Y sí, bueno, vamos a hablar sobre cómo comprar y vender. Y a propósito de la frase acá de Isa al Pensadísima, principio, estructurada. bueno, cómo no morir en el intento. ¡Ea! Bueno, pues hoy tenemos un invitado especial que nos va a hablar sobre ciertas estrategias para tratar de librar o por lo menos reducir la cantidad de recursos que destinas para el pago de impuestos cuando compras una casa o cuando vendes un bien inmueble. Por favor, quédense con nosotros. Bienvenidos. Esto es La Casa, el lugar favorito. Bienvenidos, estamos en La Casa y el día de hoy vamos a platicar con Francisco Díaz. Él es estratega fiscal inmobiliario. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido, muy buenos días. Hola Isabel, muchas gracias por invitarme a su programa. Estoy muy agradecido por eso. Muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Oye, el título es así como rimbombante. ¿Cómo? Estratega fiscal. O sea, a ver, ¡qué miedo! ¿qué haces? Bueno, es que las dos cosas, ¿no? Estratega, pues ya impone. Y luego fiscal, bueno, pues ahora ¡qué cómo están susto! las cosas. Bueno, a ver, platícanos, ¿qué es lo que haces? Mira, como tal la especialidad de lo que tratamos de hacer nosotros aquí en Querétaro es porque encontramos un nicho de posibilidades de cosas que no hacían algunos notarios y cosas que quedaron pendientes en el pasado. Entonces, al ver esa posibilidad y que las mismas personas que se encargan de recaudarte los impuestos pues no están preparados literalmente para decirte cuál es la estrategia, y no porque no lo sepan, sino porque no es algo que les competa. Estoy hablando específicamente de personas que se dedican al derecho notarial, que no te van a decir la manera, porque son recaudadores de impuestos. Ok. Entonces yo busco el cómo sí puedas pagar menos impuestos. Entonces, como tal, pues agradezco el mote de estratega, pero en realidad le hacemos a la búsqueda de buscar un beneficio económico para que no pagues tantos impuestos en temas inmobiliarios. Oye, yo comenzaría preguntándote cuáles son aquellos impuestos que cuando compras una casa o supongo rentas una casa o inviertes en un bien inmueble son los que tienes que pagar. Pues fíjate que hay una tasa fija durante muchos años que se dio a nivel nacional, que es el impuesto sobre el traslado de dominio. Okay. Es uno de los impuestos más importantes y le platicaba a Isabel antes de cámara que Querétaro es el lugar más costoso, no quiero decir caro, sino más costoso para ese impuesto. Sí, recuerdo que hubo una reforma hace unos 6 años más o menos, en donde se subió el precio del traslado de dominio. Sí. No entiendo a razón de qué, pero a ver, explícanos. Mira, a razón de qué, pues era recaudación de impuestos municipales. Y no había una justificación. No había una justificación real. Los pioneros fue el municipio de Querétaro Capital, claro. Y posteriormente pues fue una ola que se empezó a llevar en todos los municipios. Quiero hablar que a nivel nacional el promedio de un impuesto sobre traslado de dominio es del 2% sobre el valor de la operación o del inmueble. Entonces, si ejemplificamos en números, de 1 millón pagas 20,000 a nivel nacional, general. En Querétaro pagas 65,000 pesos. ¿Por qué? Porque tenemos un impuesto del 6.5% promedio por municipio para ese impuesto. Y lo curioso es que no hay un beneficio como tal para las personas que adquieren bienes inmuebles con menor cantidad. Se supone que constitucionalmente tendrían que cobrarle al que más tiene, por así llamarlo. Entonces quisieron aplicar eso y empezaron a tomar rangos de 1 a 1,000, de 1,000 a 10,000 para ponerte el porcentaje, pero no baja del 5%. Ya, es altísimo. Oye, pero entiendo que este impuesto, digamos, lo determina cada municipio. En el estado de Querétaro, ¿cuál es el municipio que tiene el impuesto más alto? Pues hay una competencia, pero el Marqués y Corregidora y Querétaro son de los más altos. Digamos la zona metropolitana. La zona metropolitana es de las más costosas. De hecho, algunos clientes con los que trabajamos de forma foránea, así le llamamos al cliente que viene a escriturarse de fuera, pues cuando les decimos que su escritura va a salir en el 8% del valor, pues literalmente piensan que les estamos robando.
Ya. Y una de las cosas más importantes que podemos manejar es que realmente quitaremos el mito o desmitificar que el notario es el que te cobra ese impuesto. Sí te lo cobra, pero no es para él. Es que notario me está cobrando muy caro, ¿no? Pues yo no te estoy cobrando caro, ¿no? Es el impuesto. Es el impuesto. Y el impuesto va al municipio. Y el impuesto va al municipio y va al Estado. Es el segundo impuesto, que no se denomina impuesto, es un derecho por inscribir en registro público que tenemos aquí enfrente de esta gran casona, Ajá. que de verdad también es un impuesto denominado derecho, que al final del día te cuenta como contribuyente. Entonces, en algunos países, platicar de que vas a pagar por comprar es una ironía. Imagínate, compras con esfuerzos una casa de 2 millones de pesos Claro. y pagas 160,000 por comprarla. Sí. O sea, esto en otros países jamás sucedería. ¿No? Por ejemplo, en Estados Unidos, que se basa en un derecho anglosajón, tú llegas con un título y casi como una factura de carro lo endosas. Y ahí está mi propiedad y vámonos. Oye, Francisco, tú decías al principio que tú te dedicas a buscar cómo si no pagar tantos impuestos. Ajá. Pero si dices que el traslado de dominio es un impuesto impuesto por el municipio, ¿cómo le haces entonces para librar esa? ¿O solamente puedes librar otros impuestos? Mira, como tal, es una excelente pregunta, porque no nos podemos librar del impuesto, pero podemos realizar estrategias que en ocasiones los mismos municipios no nos permiten por criterios personales, aunque están basados en la ley de Hacienda de los municipios para el estado de Querétaro. Entonces, para contestar tu pregunta, sí hay manera de disminuirlo y esa es precisamente la forma en la que nosotros intentamos trabajar y ofrecer un servicio. Nosotros somos un coadyuvante de un notario. Somos la plataforma, digamos, idónea para que un notario nos pueda recomendar o las mismas personas que nos visitan o que nos hacen favor de pedir asesoría, es para ayudarlos. Y realmente la parte importante de la estrategia es cuando vendes. Eso es O sea, el que tiene que plantear la estrategia es el que está vendiendo y no el que está comprando. No necesariamente, pero nosotros planteamos estrategias fiscales más a las partes vendedoras que a las partes que adquieren, porque la que adquiere es fijo, a menos que venga de un proceso muy común que es, no tengo dinero para mi escritura, dame un poder. Y firmamos un contratito privado y cuando se me dé la gana o cuando tenga dinero, hago mi escritura. Entonces pasan años en ese proceso y el traslado va aumentando y aumentando y aumentando. Entonces muchos notarios no ofrecen la oportunidad de decir, híjole, no tienes el contrato privado para ver si el municipio me acepta ese contrato junto con la fecha para cobrarte desde esa fecha y no la actual. Porque hay que hablar también de plusvalía. Entonces, si un inmueble te costó 1,000,000 y lo pagaste de cash y te firmaron un contrato y te otorgaron un poder, si ahorita te quieres escriturar, el inmueble vale 10 millones, entonces pagas sobre 10 millones. Y ningún notario, bueno, voy a tratar de cortar esto, pero por la mayoría de los notarios no te ofrecen la oportunidad de hacer esa estrategia pidiéndote los documentos idóneos para bajar ese traslado de dominio. A ver, ya me hice bolas, Paco. A ver, tú dices traslado de dominio y escrituración. Así es. ¿Qué es primero, la escritura o el traslado de dominio? La escritura, como tal, contiene ese impuesto. Ya. Cuando tú te escrituras, pagas traslado de dominio, avalúo y derechos de registro público de la propiedad, aunado a los honorarios del notario. Claro. Los honorarios del notario son cobrados por aranceles y dependiendo del valor de la propiedad también. El avalúo también, el traslado de dominio y los derechos también. Todo depende de qué tan caro es tu inmueble. Yo sé que no nos vas a decir la estrategia porque de eso se trata finalmente el negocio, ¿no? Sí. Pero a ver, cuando compro una casa o cuando voy a vender una casa, ¿qué es el primer paso que tengo que considerar para no meterme en este embrollo fiscal y tratar de ganar? Está padrísima la pregunta. Te voy a decir por qué. Creo que una de las partes importantes, siempre antes de vender, es saber cuánto vale tu casa. Por supuesto. Cuánto vale tu local. Cuánto vale tu bodega. Cuánto vale tu casa con local. E incluso yo preguntaría también, Francisco, ¿qué deudas trae ese bien inmueble? Porque muchas veces asumimos que vale 1,5 millones, pero si ya debe 800,000 pesos de mantenimiento, sí, ¿no? Y que muchas veces se nos olvida que hay un montón de factores externos. No, exacto. O sea, nosotros, digamos, como despacho notarial,
no nos encargamos literalmente de revisar el tema de mantenimiento, el tema del agua, el tema de la luz, pero son documentos importantes que le van sumando el valor a tu adquisición. Una de las partes importantes, recalcando el comentario de Isa, es al final del día cuánto me va a costar. Y lo más importante es cuánto te va a costar vender, porque también te cobran por vender. Incluso la gente dice, bueno, creo que la mejor inversión es comprar una bodega, porque no le voy a dar mantenimiento de que el boiler, de que, oiga, ya se me acabó, no sé, cosas como los detallitos que te marca el inquilino, ¿no? Claro. Que tú dices, ¿en serio el foco? Ajá, claro. Cámbialo tú, ¿no? Ajá. Entonces, o la coladera del baño. Sí, oye, sabes, es que ya se tapó la coladera. Y tú, pues sí, quita tu cabello. Quita tu cabello, ¿no? Entonces, a lo que yo voy con todo esto es que hay gente que quiere comprar una bodega, pero no se da cuenta que tiene que pagar un IVA sobre el valor de la construcción. Entonces estamos hablando de que si una bodega te cuesta 2 millones de pesos, tu escritura te cuesta 8 y le tienes que sumar el 16% del IVA de la construcción. Es decir, si vale 2 millones y el terreno vale 1, la construcción vale 1, ¿cuánto te cobran de IVA? 160,000 pesos más por adquirir un inmueble. Híjole, bueno, el tema es súper amplio y creo que bien vale la pena parar aquí para dejar a la gente picada y que de alguna manera se acerquen, Francisco, sobre todo para sumarle al beneficio de tener un bien inmueble. Redes sociales, formas de contacto contigo. Aparecen aquí abajito en el cintillo. Muchas gracias. Al contrario, Francisco, un placer que nos hayas acompañado el día de hoy. La verdad es que es un tema amplísimo. Si ustedes quieren conocer más, pónganse en contacto con el despacho de Francisco. Y bueno, pues con esto continuamos con mucho más aquí en la casa. Cuando uno compra, entonces, me queda claro, hay que pagar obligado el traslado de dominio. 6.5% de traslado de dominio sobre el valor de la casa, y eso ya es muchísimo. Más vale tener alguien que nos vaya orientando, porque pues lo que buscamos todos es un beneficio, y ese beneficio, por supuesto, se refleja en pagar muchísimo menos de lo que nos estaba diciendo Francisco. ¡Qué barbaridad, eh! Es brutal, sobre todo esta comparación que hacemos a nivel nacional de 300% es más caro ese impuesto en Querétaro que en cualquier otro estado, así que échenle ojo a eso. Y por supuesto que nos quedamos con muchas dudas y mucho más que platicar, porque conocimos la parte de qué impuestos paga quien compra, pero ahora falta conocer la parte de qué impuestos paga quien vende, porque tampoco se salvan. Así que los invitamos a que se queden, a que se suscriban al canal, porque en el siguiente episodio vamos a platicar acerca de esta siguiente parte, por supuesto, aquí en la casa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¡Brutal! Nos vemos en el próximo episodio.